y las prácticas importantes para tu entrevista laboral remota. Bueno, como siempre me presento y bueno, soy Soraya y te quiero felicitar por este mes tan especial. Realmente mi objetivo es que veas el mundo de posibilidades que existen, ¿no? Porque traemos mindsets, como lo mencionaba en un video que hice la primera semana, que es prácticamente basura la que tenemos en nuestro cerebro. Y lo digo así un poco brusco porque realmente son pensamientos que nos están limitando un poco, estados mentales, marco en nuestra mente, a que realmente no veamos, que veamos el mundo en una titulación o la experiencia y más bien tenemos que enfocarnos en el growth mindset. Mi objetivo es que veas el mundo de posibilidades que existen, que reconozcas tus talentos y te des la oportunidad de ver más probabilidades fuera de tus barreras geográficas o titulación. Estoy segura que ahora ya tienes herramientas, procesos y autoconocimiento que seguramente antes no te habías percatado o no habías hecho como el framework, digámoslo así, para que realmente puedas avanzar en tus objetivos laborales globales. Y quiero felicitarte. Sé que el cambio es una curva de aprendizaje. Desde la primera foto, desde escribir nuestras habilidades y desarmar todo ese rompecabezas que no tenía sentido, pero mi objetivo acá es que nos pongamos a prueba. Y obviamente la curva de aprendizaje no es lo más rico, pero es necesaria. Es cuando vamos al gimnasio, cuando empezamos a hacer ejercicio y queremos quitarnos ese peso de encima, por así decirlo, obviamente tiene un sacrificio, tiene un proceso. Lo mismo es en todos los cambios y no es la excepción para el trabajo remoto. Enfocar nuestra energía es muy importante y acá no quiero que me lo respondas ahora, pero sí me gustaría que escribieras, que tomaras tus notas, hicieras una reflexión, si quieres, al final del día. Si tuvieras que decir algo bonito, ¿qué te dirías? ¿Por qué razón? Realmente nosotros como seres humanos estamos siempre con ese freno de que el miedo siempre nos va a acompañar, pero no hay que dejarlo ganar. Es una protección del cuerpo, es una protección de la seguridad y realmente hay que enfocarnos en las cosas bonitas, apreciar los cambios que hemos hecho, apreciar las habilidades que tenemos y todas esas cosas que realmente hemos identificado en las últimas semanas. Y bueno, primero que nada, no te asustes, te voy a llenar de muchas herramientas útiles para que tu etapa de entrevista laboral te proyectes como el gran talento que eres. Y esta es una frase que seguramente ya me escuchaste antes repetir, y es que realmente es muy importante que reconozcamos nuestros talentos. Hacer ese espacio para el reconocimiento es sumamente importante, no solo para tener claridad, sino que para dar el mensaje y la comunicación adecuada. Recuerda que una entrevista laboral no es algo de que nos hablan, no es algo que nos hacen estudiar, no es un módulo que veamos hasta cierto punto en nuestra formación de vida, no. Y mucho menos al aplicar a trabajos remotos que están cambiantes todo el tiempo y cada vez hay más tendencias. Hoy tendrás mayor claridad en esta etapa importante y bueno, ese es mi objetivo en esta clase en vivo. Primero lo primero, ¿cuál es el propósito de una entrevista laboral? Hay que pensar como si nosotros somos un negocio que está llegando a ofrecer servicios. Llegaste ahí porque antes hiciste un pitch en frío. Acá, tu currículum o tu aplicación, tu carta de presentación. Un pitch en frío de marketing es eso. Como les decía antes, nuestro currículum es un documento de marketing, es un documento para vendernos. Y digamos que luego que ya nos aprobaron, prácticamente nos están dando esa cita, ¿no? En las entrevistas a veces nos suelen preguntar lo mismo de diferentes ángulos, porque eso tiene una psicología, no es para sacar nuestros verdaderos colores, nuestras verdaderas respuestas, ¿no? Para que ver realmente cansar un poco al candidato y ir quitando un poco esa capa
que las personas trabajamos muy bien, ¿no? Y se llama Psicología 10X. Y es para conocer nuestro verdadero comportamiento. ¿Cuál es el propósito de una entrevista laboral? Tenemos que demostrar lo que hemos dicho en el currículum, ¿no? Y como les mencioné antes, es muy importante que en vez de tener muchas palabras o hablar solo cosas técnicas, que nos enfoquemos en lo que hacíamos y qué resultado logró, ¿no? Y básicamente al escribir en el currículum este resultado, ahora tenemos que validar con ejemplos en la entrevista qué es lo que hemos puesto ahí, ¿no? Con ejemplos o con nuevas ideas. Conexión, coherencia y tu lado humano. Ya hablaré un poquito más de esta parte del lado humano, que son los soft skills, que ya conocemos, y cómo los vamos a abordar de manera con propósito, un poco de psicología e intención. Básicamente, esto se llama screening. Es como tener una muestra gratis antes de comprar, hacer un pequeño test, ¿no? Ese es el propósito de una entrevista laboral. Y tengamos en cuenta que las personas también al contratarnos tienen una gran responsabilidad. También es difícil para ellos como es para nosotros también entender que somos los candidatos ideales, ¿no? Criterios de selección. Es muy importante saber esto, ¿no? Porque a veces nos enfocamos, como he mencionado antes, en los años de experiencia o en la titulación. Pero realmente, más que tu experiencia, las personas que te van a contratar se van a fijar en tus aptitudes, la adaptabilidad. Estas son como los skill sets, que son requisitos en las vacantes publicadas. Pero algo que también es muy importante al momento de tu entrevista es tu personalidad. ¿Por qué razón? Nadie quiere lidiar con una persona que, aunque sea la más inteligente, sea la más conflictiva. Entonces, tu personalidad y tus skill sets juegan un papel súper grande al momento de que la persona decida contratarte. Pero ya te voy a explicar un poco más. Bueno, y aquí te lo explico un poco mejor. Tu personalidad, tu aptitud y tu experiencia. La personalidad, y es que cada trabajo tiene diferentes personalidades. No es lo mismo aplicar a un trabajo, por ejemplo, de contabilidad o manejo, por ejemplo, de papelería importante, documentación, a una persona que le están dando una vacante o que está aplicando una vacante de Social Media Manager y de pronto tiene que hacer como muchas presentaciones en video, ¿no? Es diferente la personalidad, la aptitud. Puedes hacer ese trabajo de la manera que se te solicita. Todos sabemos que tenemos diferentes habilidades, pero no necesariamente ese set de habilidades es el que tenemos que trabajar al momento de pues, ese trabajo al que estamos aplicando. Lo importante es reconocer esos skill sets y hacerlos tal cual como se te está solicitando. ¿Y tu experiencia? Recuerda que muchas decisiones se basan no por tu mayor experiencia. Como lo vuelvo a repetir, el set de habilidades es muy importante. Razones principales por las que no continúas el proceso de selección. Primero hay que entender que nosotras simplemente no somos el problema. Son procesos y son requisitos. Por eso es que está la descripción laboral tan específica y no quiere decir que tengas que ser el 100% de esos requisitos si no eres una persona que realmente está sobrevalorada para el puesto, pero sí por lo menos tener en cuenta que es la industria correcta, el lenguaje correcto y que por lo menos pues tienes el control del 60% de esos skill sets, ¿no? Hoy vamos a aprender a tener control y herramientas para mejorar nuestras posibilidades en la demanda laboral global. Esto es muy clave. Ajustar nuestra comunicación. Y esto es algo que
Les digo que el 90% de los candidatos no conocen y ustedes hoy lo van a conocer para trabajarlo con intención. Conocer nuestro estilo y cómo somos percibidas nos dará mejor control. Hay que jugar a nuestro favor con el estilo de interacción de la persona que nos está entrevistando. Vamos a ver un poquito más de la inteligencia emocional, que juega un papel sumamente importante al momento de interactuar con una persona extraña. Y las preguntas incorrectas. Por ejemplo, al momento que nos están haciendo una invitación para una entrevista, no siempre se habla del salario. Hay plazas que abiertamente lo publican, pero hay vacantes que no. Pero han habido casos que muchos reclutadores simplemente ven que el candidato pregunta directamente el salario, y te lo voy a poner así con un ejemplo como más cotidiano. Es como que un hombre te pida llevarte a la cama en la primera cita. Entonces, no hay que hacer ese tipo de preguntas que realmente no hemos pero ni interactuado con la persona ni nos han conocido mejor. Entonces, realmente hay que saber primero un poquito de inteligencia emocional. Detectar el lenguaje corporal y también usarlo a nuestro favor nos ayudará en una entrevista laboral. Ahora te voy a explicar mejor. Esto es, nosotros como personas, voy a regresar un poquito para explicarte un poco más. Voy a hacer un stop share acá. Y es que hay que tener en cuenta que la comunicación que nosotras tenemos, obviamente nosotros la aprendemos desde muy pequeñas, desde las personas que nos rodean, nuestros padres, los amigos en el colegio, etc. Entonces, obviamente tenemos aspectos que son adquiridos y aspectos que son propios. No quiere decir que realmente esto nos marque como seres humanos, porque siempre podemos ajustar o conocer, depende con la persona que estamos interactuando, y ya vamos a aprender. Quería hacer un poquito esta pausa para dejarlo claro, porque es muy importante que conozcamos o qué resuena más ahorita mismo con nuestra personalidad, y cómo, sabiendo nuestra personalidad, podemos entender un poco más de cómo puede ser, por ejemplo, la persona opuesta a nosotros, y cómo podemos entender qué lenguaje hay que comunicarle. Vuelvo a la presentación. Los estilos de comunicación son 4. El controlador, comandante, contemplador, energético y empático. Quiero regresar un poquito acá. Estos son unos grupos, acá los he puesto en 2 grupos porque se parecen mucho, pero no son iguales, pero categorizando a una persona de primera instancia vamos a entender si es este grupo o es el otro grupo. Este grupo no suele tener mucha expresión en manos y gestos. Les gusta mucho hablar enfocándose en resultados, ¿no? El controlador comandante es muy orientado a las tareas. A ver cuántas se logran identificar con controlador comandante o contemplador a los demás. Si quieren pueden poner sus respuestas en el chat solo para ir identificando un poquito. Si sienten que tienen algunas de las dos, en categorías no pasa nada. Lo importante es empezar a identificar. El controlador comandante es muy orientado a las tareas. Puede llegar a parecer un poco insensible a las personas que lo rodean, pero realmente es porque se enfoca muchísimo en los resultados. La prioridad número 1 del controlador es hacer que las cosas pasen, ¿no? Esa es una persona como el comandante, ¿no? Le gusta liderar ese barco, le gusta dar la mía extra, le gustan los resultados. Tener en cuenta que a esta persona le gusta estar a cargo, comandar. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personalidad comandante, controladora? Es que a veces se suelen castigar mucho porque suelen poner la vara muy alta. Ponen high standards, compiten con ellos y suelen ser un poco intensos. Esta persona, a ser percibido por primera vez, es importante trabajar
una dosis extra de empatía. Si somos unas personas que nos identificamos como que somos esto, ¿no? Nos hacemos nos ponemos la vara muy alta, somos super go-getters y nos gusta enfocarnos en resultados. Muchas veces nos cuesta mucho ser empáticos, por ejemplo, pero sabiendo eso, tenemos que tener en cuenta que podemos ser unas personas un poquito intensas porque es parte de nuestra personalidad, pero podemos trabajar, puede ser que el reto al momento de la entrevista es que como somos esas personas enfocadas en resultados, nos cueste un poquito mostrar el lado empático. Pero reconociendo eso, podemos empezar a nutrir esos soft skills para que la otra persona que nos esté entrevistando no necesariamente nos perciba como unas personas insensibles o duras, sino que simplemente hacer un balance en esa comunicación y entender cómo somos percibidas ante la otra persona para nuestro favor. ¿Qué pasa con el contemplador? A diferencia del controlador, es más empático, suele ser más callado y más reservado. Esta persona no suele decir las cosas tan directa porque cuida mucho ser una persona que pueda ser malinterpretada. Y les gusta muchísimo la atención increíble al detalle, ¿no? También es muy orientado a las tareas. Les gusta enfocarse en los objetivos, pero ellos, a diferencia del comandante, sí cuidan mucho los detalles. El lado flaco de la persona que es contempladora es que se pueden guardar mucho y no expresar por cuidar tanto cómo son percibidos, pueden evitar situaciones en que realmente tengan la oportunidad de brillar y por simplemente ser reservadas, a veces no suelen aprovechar estas oportunidades, ¿no? Los contempladores eh, evitan el conflicto y se pueden tardar mucho en tomar una decisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los tiempos si somos una persona contempladora, ¿no? A veces por evitar el conflicto y ser mal interpretados, no tenemos que dejar que como esas cosas nos afecten, sino estar consciente de eso y entender cómo no queremos ser percibidos por tener ese lado flaco, ¿no? Entonces, estos son el estilo del controlador comandante y el contemplador. Vamos a pasar al lado opuesto, energético y empático. ¿Qué pasa con la persona energética? A diferencia de los otros dos estilos, esta persona es expresiva. Tiene una comunicación más de manos, es así como, pues como lo dice su nombre, ¿no? Upbeat, energético. Suelen hablar más rápido, son los típicos cheerleaders, ¿no? Saben persuadir, les gusta educar, pero también tienen sentido del humor, ¿no? Por esa energía, la energía los mueve. El downside o como el lado flaco es que son tan energéticos que pueden mostrar demasiado las emociones. Un ejemplo es que puede ser que hables antes de pensarlo, pero si lo logras detectar, ya puedes realmente entender la manera en que te estás comunicando. Hay que tener en cuenta que las personas energéticas, como vibran por toda esta energía, cuando no sienten la energía, puede esto jugar en su contra y la negatividad puede estar demasiado presente, ¿no? Entonces, como comunican mucho y son como muy enfocados en esta energía, cuando están en aspectos negativos y pueden ser como muy negativos. Hay que tener en cuenta si somos este tipo de personalidad, es reconocer que nuestro reto es que nuestra energía tenga un balance. Y aquí tenemos la personalidad empática, ¿no? Igual, tiene la energía, pero no lo expresan tan rápido como la personalidad energética. Tienen mucha empatía, de verdad se preocupan mucho por por las personas. Este tipo de personalidad les gusta mucho, por ejemplo, trabajos donde puedan dar soporte, dar servicio y conocer un poco más la otra persona en un nivel un poco más personal, ¿no?
El downside o el lado flaco es que les gusta conectar con las personas en un nivel más personal. Cuando no se conectan pueden llegar a hablar del problema con otras personas porque no enfrentan el problema directamente y se puede percibir como una mala actitud. Entonces hay que reconocer que el empático le gusta conectar a nivel personal, pero tiene que tener cuidado en la manera que esto comunica, porque no necesariamente es algo como personal para él, para esta persona, si no logra conectar con alguna situación o con alguna circunstancia, ¿no? Con esta personalidad, si somos empáticas, no te sientas realmente con la mayor energía para enviar el mensaje adecuado. Entonces tienes que también tener en cuenta esto, ¿no? Que no siempre tienes que conectar con las personas, no todas las personas son abiertas a dar una conexión. Por ejemplo, ¿qué pasa si somos una persona empática? Pero estamos lidiando con una persona que es controlador comandante. La persona controlador comandante va a querer que le presente resultados porque les gusta que les hablen realmente con resultados, no ponen en prioridad los sentimientos. Entonces aquí puede haber un choque si no realmente, si no conocemos que la otra persona a la que le estamos hablando, nosotros somos empáticos, pero esta persona, su comunicación es más controlador comandante, ¿no? Y es ahí donde tiene un poco más sentido esto que les estaba comentando de la inteligencia emocional, ¿no? Y vuelvo a repetir acá esta presentación, detectar el lenguaje corporal y también utilizarlo a nuestro favor nos ayudará en una entrevista laboral. No se preocupen, yo sé que es bastante información, entonces esto queda guardado y pueden revisar luego el material. Y hay que tener en cuenta como, ¿qué puedo hacer para modificar, arreglar, ajustar, ser intencional con mi comunicación? Y aquí lo vuelvo a repetir, para mejorar mi comunicación con la otra persona. Entender tu estilo de interacción te dará mucha confianza y control. Saber cómo nos percibimos y hacer una pausa para entender el tipo de comunicación de la otra persona te hará adaptarte más a las necesidades, porque entenderás un poco más qué es lo que la otra persona está queriendo percibir y a veces realmente vale la pena como antes de responder cualquier cosa que realmente seamos unas personas que somos observadoras, digerimos la comunicación y entendemos cuáles son pues las cualidades o percepciones o personalidad de la otra persona y cómo debemos abordar este tipo de comunicación. Nuestro siguiente paso es empezar a practicar con las pequeñas cosas, ¿no? Ahora que ya tenemos un poco más, realmente vamos a tener un poco más la percepción de que vamos a ver cómo nos habla, por ejemplo, una persona y vamos a decir, ¿mueve las manos o no mueve las manos? ¿Es serio o no es serio? Y eso créanme que ayuda mucho antes de empezar a dar respuestas a la persona que nos está entrevistando, ¿no? Porque no es lo mismo que nos esté entrevistando una persona de recursos humanos al jefe que solo le presenta los resultados a los dueños de la empresa, no sé. Obviamente esta personalidad es un gerente, ¿no? Es un CEO y te va tu comunicación. Por eso a veces solemos sentir como un poco bruscas a las personas cuando nos preguntan cosas en seco, ¿no? Y decimos, ay, no, pero tranquilo, ¿no? O sea, pero es porque es este tipo de personalidad, ¿no? Pero realmente hay que entender, por eso es que yo insistí mucho en esta parte de que en el currículum hay que entender la descripción de lo que estamos diciendo y un resultado. ¿Por qué razón? Como seres humanos es natural siempre y les va a pasar en sus entrevistas y les ha pasado seguramente en que nos es más fácil decir como es que yo soy responsable, soy trabajadora, soy esto, soy el otro. Pero si le estamos diciendo a una persona que es comandante, eso se va a quedar, bueno, sí, ok, ¿y tus resultados? Entonces, en vez como de agarrar esa ventaja, automáticamente vamos a haber dado una respuesta sin antes analizar
a la otra persona y qué realmente quiere, ¿no? Entonces, al final tiene lógica, ¿no? Hacer unos 20 segundos, 30 segundos y intentar ver a la persona cómo se expresa y decir, bueno, esta persona pertenece a la categoría A, pertenece a la categoría B, puedo comunicar y modular, adaptar mi comunicación a las necesidades de la persona que me está entrevistando para ser un poco más empática, no es la palabra, pero como con esto del lado un poco más humano y entender cómo queremos agradar a esta persona en su comunicación, en su mundo, en su mente, en su personalidad, ¿no? Eso es sumamente importante. Conocer nuestro, sí, conocer nuestro pitch. Y es algo que el pitch de elevador es algo que ya tienen en sus módulos de esta semana. Voy a hacer un pequeño, voy a refrescar un poco el resumen de lo que van a poder ver en el video. Ya lo pueden ver luego a su tiempo, ¿no? Pero dar demasiada información sin estructura, terminamos por todos lados sin saber en dónde empezaba y finalizaba el cuento, ¿no? Historia tras historia. Y estoy segura que más de alguna vez a alguna les ha pasado como empezaron diciendo algo y dicen como, ay, no me recuerdo cuál era la pregunta. Y es porque no conocemos nuestro pitch y no tenemos control de nuestro pitch, de lo que estamos diciendo, entonces terminamos súper enredadas. Pero entre más podemos conocer nuestro pitch, mejor control, más seguridad, más balance vamos a tener y más vamos a sobresalir, ¿no? Por eso es muy, muy importante que exista un trabajo de preproducción antes de presentar toda la película, ¿no? Recordemos que nos estamos haciendo marketing. Para nada, aunque queramos la entrevista o que queramos ese trabajo, no es ético en ninguna manera mentir, porque ¿qué pasa si nos dan el trabajo y nos topamos con un equipo que es súper exigente? Nos vamos a sentir súper mal porque no vamos a poder demostrar que realmente somos las personas capaces y créanme que no queremos eso. Al tener claros nuestros logros, vamos a tener mejores resultados. Los logros pueden ser a corto plazo, mediano plazo. No los dejen a largo plazo. Si se sienten frustradas con una situación educativa profesional en su vida, realmente les digo que a cómo va el mundo tan rápido, ya no es que tengamos que meternos a estudiar una titulación, sino realmente elegir una industria e entender cuáles son esas habilidades que ya tenemos lo que tenemos en este momento. Si no nos está funcionando o queremos diversificar un poco más nuestras opciones, empezar a trabajar una habilidad dura, ¿ok? Pero realmente no es algo, un trabajo remoto, unas nuevas maneras de generar dinero, no es algo que esté solo para cierto tipo de personas, para cierto tipo de pasaportes, para cierto tipo de que solo idiomas, ¿no? Entonces, mi recomendación, lo que yo te quiero dejar la enseñanza de todo esto es que, como les he dicho antes, nosotras somos un mundo de posibilidades, pero también depende de cómo estamos viendo y queremos proyectarnos y cómo estamos realmente trabajando en que las cosas sucedan. Nunca actúes como que lo sabes todo, enfócate en resultados y sé honesta, lo valorarán. Absolutamente todas las personas tenemos circunstancias difíciles de hablar. Un despido, haber estado sin trabajo unos años, haber, no sé, cualquier cosa, pero no te enfoques en el fracaso. Si tuviste un despido, o sea, ¿cuántas personas nos fueron despedidas de su trabajo ahora por COVID? Ok, tuviste ese despido, pero ¿qué hiciste para mejorar tus habilidades? ¿Qué muchas personas empezaron, por ejemplo, que empezaron un blog, empezaron un nuevo proyecto, etcétera, empezaron a estudiar algo, se empezaron a incorporar en una nueva industria, etcétera. Igual, otras personas que simplemente decidieron como irse de viaje más de la cuenta, está súper bien porque son tus habilidades internacionales. Quiere decir que has desarrollado muchísimo más comunicación internacional, intercultural. Por darte unos ejemplos, si una respuesta suele ser incómoda, no la hagas más incómoda. Como los políticos, ¿no? Los políticos les hacen preguntas súper duras todo el tiempo y ellos responden como su respuesta clara y luego salen con otra pivot, ¿no?
dicen esto, pero esto, ¿no? Entonces, realmente hay que tener y como preparado nuestro lado flaco y decir, ok, hice esto, pero en este tiempo logré esto, ¿no? Entonces, para nada te tienes que sentir como que por una mala situación que tuviste profesionalmente es ahí donde te tienes que quedar, porque no es así. La inteligencia emocional, lo que hemos aprendido ahorita, es influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre cómo nuestras emociones, nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Recuerda que no todas las posiciones no son ni deben ser para ti. Que tu motivación no solo sea un trabajo remoto. Enfócate en las que puede ser un producto de valor. Cuidado con los nervios y tus pensamientos negativos. Los vas a eliminar preparándote. Vamos a tener un pequeño coffee break. No sé si alguien quiere comentar algo antes me está comentando, perdón, solo estoy viendo el teléfono, hay unas chicas que no pueden entrar. Que, perdón, eh, perdón chicas, yo creo que hay unas chicas que están intentando entrar en el grupo, no sé, parece que no pueden entrar, solo voy a revisar en el grupo de Facebook. Un momentito. ¿Alguien tiene alguna duda? Si quieren pueden quitarse sus micrófonos en lo que resuelvo esto. Hola, soy Stephanie. Hola, Stephanie. Bueno, realmente mi duda va enfocada en eso que tú comentaste ahorita, como de los viajes. Muchas veces las personas sienten que tú hiciste un viaje prolongado que realmente no era necesario, cuando en realidad, pues a mi forma de ver, yo lo que hice fue mejorar mis skills, porque tanto practiqué mi inglés, tanto mejoré mi francés, tanto aprendí italiano, como conocí gente de otros lados, que básicamente me ayudaron a proyectarme más allá y saber que, en definitiva, lo que yo estaba haciendo, pues no era lo que realmente yo deseaba, ¿no? Y quería ir más allá. A la hora de buscar trabajo, ¿cómo puedo yo implementar o concretar eso que yo practiqué y logré en mi currículum? Primero, solo para entender como de manera como más directa tu respuesta, en ese tiempo que tú hiciste como este pequeño como break, digamos así, ¿tú hiciste alguna práctica, algún voluntariado, aparte de aprender más tu inglés? No, como tal, eh, bueno, me fui de intercambio, Ujú, estuve trabajando un tiempo, me fui de intercambio, termino mi trabajo y decido irme a Francia. Estuve 2 años viviendo en Francia, ujú, tomando pues literalmente mi curso. Trabajé ahí, pero como de mesera ujú, ujú, y a ujú. implementar mi idioma. Obviamente tomé cursos pequeños de otra cosa relacionado o correlacionado a mi carrera, pero con el tiempo pues me fui dando cuenta que ya no era lo que yo quería. Claro, lo que sucede con Europa es que aquí es muy normal, por ejemplo, que uno tenga esos trabajos, ¿no? De mesera y demás, porque la gente así trabaja y los sueldos son buenos. O sea, aquí te pagan por hora. Obviamente, si estás, depende como qué industria es la que estás intentando como hacer como el jump. Me ha pasado, he tenido casos de, por ejemplo, no está aquí la chica, pero sí me ha pasado en los casos de voluntariados que no necesariamente se toman como experiencia laboral cuando no tienen nada que ver con la vacante. Yo las invito a cada una en que realmente toda la experiencia laboral que tenemos no necesariamente tiene que estar en el currículum. Yo he quitado como 3, 4 puestos laborales porque, y la verdad es que hasta me iba a olvidar que había tenido esos trabajos, porque no me están redireccionando a donde quiero llegar, ¿no? Tenía el caso de una chica que tenía, por ejemplo, experiencia en Pizza Hut y demás, pero había hecho como más prácticas en la universidad, etcétera, etcétera.
Entonces le dije, no quiero que te enfoques en tu experiencia laboral en Pizza Hut, sino en lo que has hecho en la universidad y lo que hicimos, porque recuerden que hay que ver como también un poco más el background de qué tanta experiencia laboral tienes. Porque lo que pasa cuando no tenemos mucha experiencia laboral es que tenemos que sobresalir con los skills, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo remoto, el skill set de las herramientas digitales, la comunicación, no sé a qué vacantes son las que estás aplicando ahora, pero pongo el ejemplo de marketing porque es el más diverso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Laura, no me dejará mentir que con ella llevo trabajando como su inserción laboral ya 3 meses. Ella tenía únicamente, por ejemplo, experiencia laboral de voluntariados muy nada que ver y ahorita se empezó como a poner más las pilas con skills duros en manejo de herramientas de marketing, en comunicación, porque ya se dio cuenta también que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a mí me parece, haciendo el paréntesis acá, porque es que un currículum se tiene que escarbar muchísimo. En ese caso, cuando, por ejemplo, tienes una ausencia y demás, hay que escarbar muchísimo y por eso es que yo trabajo como el 1 a 1, ¿no? Pero en este caso hay que sobresalir, hay que sacar lo que tiene que sobresalir a tu beneficio acorde a lo que estás aplicando. Porque si ese trabajo, por ejemplo, en mesera, no te está haciendo bien, hacer viendo bien, por ejemplo, para una vacante que estás aplicando como más coordinadora, más gerencial, yo te sugiero que no lo menciones y No, que realmente te enfoques más en poner como el grado educativo que tuviste y los idiomas que estás trabajando. realmente ese trabajo lo evito. El, el que sí he puesto y yo considero que a veces como que me resta un poco es que estuve asesorando legalmente y administrativamente a un restaurante, ese ya fue en Nevada, Ujú, ujú, pero, pero es totalmente diferente a lo de mi carrera como tal. Entonces, ujú. estoy haciendo ese brinco, como tú le dices, Sí. es del área legal al Ujú. área de marketing y Ah, administrativo. claro. Entonces es muy complicado para mí el encontrar El como un balance. balance. Sí. Ajá. No, Porque sí definitivamente. hay cosas que yo suelo utilizar en ambas, pero la gente, o bueno, el reclutador cuando ha sido presencial, eh, como que no ve el match. Yo Sí, digo, ¿cómo es posible? definitivamente. Ahí tienes, cuando no tienes como el match inmediato, hay como, yo te recomiendo que en este caso, por ejemplo, tienes, y se los digo a todas, que ahorita con la membresía tenemos muchísimos recursos de empresas que están contratando de vacantes que están saliendo y uno dice como bucket list, no, esto, yo quiero esto, sé que ahorita no lo puedo hacer, ¿qué tengo que hacer para empezar un poco como hacer mi transición, ¿no? Y a mí me parece muy bonito que tengas como todo esto que mencionas, ¿no? De legal y todo esto, porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona de documentación legal y demás? Quiere decir que es planificadora, quiere decir que de alguna manera es como project manager. Entonces, solo te lo pongo así como un ejemplo muy, como muy general, que te enfoques mucho, mucho en escarbar esos skills transferibles y que realmente uno identifique la industria, porque marketing es muy diverso. No puede ser que te gustan más las estrategias, puede ser que te gustan más el project manager, o puede ser que realmente te gusta el social media manager o otras cosas, ¿no? O el PR manager. Entonces hay que identificar, entre más como tengas ahí la flecha, más le vas a pegar, ¿no? Porque no podemos ir como en lo oscuro y viendo que no sale, porque eso no es estratégico, no es intencional y no nos da resultados, ¿no? Entonces, uno, desarmar, desarmar, desarmar mucho ese CV y entender qué te sirve, qué no te sirve. Como se los dije en la reunión pasada, tomen lo que les sirve, descarten y desechen lo que no les sirve. Hay que ser muy intencional en nuestra búsqueda. La inserción laboral puede llevar meses, algunas les lleva semanas, otras meses, a otras es como stop, no quiero esto, me voy dando cuenta que me quiero salir un poco más de esta industria porque estoy limitada. Entonces tú puedes reinventar tu carrera cuantas veces lo decías, pero tienes que establecer tiempos realistas y entender lo que tú tienes. No sé si te estoy como ayudando. No, Esto sí, son cosas que yo manejo como, las hemos manejado, por ejemplo, con Paola.
y todavía estamos ahí con varias, pero son como muy on a nutshell lo que te puedo decir. Entonces, chicas, si quieren, tengamos un break de 5 minutos para no distraerlas más acá. Voy a arreglar lo que pasó en Facebook. Yo no sé qué pasó, creo que vi un mal link. Entonces, déjenme ver, ¿ok? Entonces, 5 minutos y regresamos. Las veo. Muchas gracias. Muten si quieren sus micrófonos. Perfecto. Quiten su cámara si quieren y volvemos. Y bueno, en el ejercicio de evaluación es básicamente, es una hojita como un cheat sheet que tenemos que hacer antes de pues, empezar nuestra entrevista con alguien más. Y es que hay que preguntarnos si logramos identificar el estilo de interacción del entrevistador, y hice las preguntas de seguimiento al finalizar mi entrevista. Ya vamos a entender un poquito más, solo les quiero compartir esto primero. Sabía hacer mi pitch de elevador, ahora hablo un poco más de esto y bueno, acá pueden ver a su ritmo cada una de estas preguntas. Si por alguna razón no les deja descargar porque me salía como con signo de suma, a veces cuando se guardan así como que no deja abrir, pero si no yo se los adjunto de igual manera en todo, en el área de módulos, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo entonces al checklist para tu entrevista laboral remota, no nos da tiempo para ver el video, pero sí les voy a compartir el descargable y vamos a ver unos detalles, ¿ok? Solo pongo la parte de módulos correcta. Listo, acá está. Bueno, aquí en el área de módulos van a poder ver el pitch de elevador, que es el contenido de la semana 3. Y aquí van a poder descargar el pitch de elevador luego de ver el video. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Aquí pueden ver el pitch de elevador. Creo que sí les está... Creo que tengo que cambiar. Ahí está. Pitch de elevador. Y en el pitch de elevador es básicamente... es saber qué preguntas son las que debemos saber con claridad, ¿no? Y es quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Hay que empezar un poco qué es lo que nos hace diferente, porque ellos deberían importarles y mencionar datos interesantes y logros, ¿no? Es al final validar un poco lo del currículum, como digo, todo va de la mano y todo tiene que tener un ritmo, ¿no? Los antecedentes profesionales, importante, tu lado humano es vital. Nadie quiere entrevistar al mejor candidato si no tiene una personalidad amigable, como lo había mencionado antes. La pregunta, ¿no? Háblame de ti. Tell me about yourself. Es una pregunta que en realidad significa una breve reseña de tu historial laboral. Para nada es hablar de los perros, los gatos, mi viaje, mi vida. No, es profesionalmente. Y esta pregunta tan básica la fallan muchas personas. Hablar de tu desempeño laboral, antecedentes profesionales y tu experiencia. Lo que nunca debes hacer es hablar de tu vida personal o tu familia, ¿no? Lo que ya les hice énfasis antes. ¿Cómo hablar de mi experiencia profesional? Empieza por el inicio de tu carrera. Debe ser breve y concisa. Experiencia y actualización con herramientas digitales, porque obviamente queremos trabajar en remoto, ¿no? Empieza por el inicio de tu carrera. Por ejemplo, inicié mi carrera profesional como, usted escriba, hace unos años en nombre de la compañía y realicé los trabajos de, aquí son los skills, ¿no? Storytelling de logros orientados. Crea una historia profesional que sea atractiva, convincente, clara y completa, ¿no? Al final es como el inicio, como una película, ¿no? Un inicio, un desenlace y un final. Por ejemplo, cuando trabajaba en esta posición laboral, uno de los logros que me siento más orgullosa fue, y acá especificamos más. Por ejemplo, ¿qué podemos poner? Los momentos en que optimizamos tiempo de la empresa, ahorramos dinero a la compañía y mejoramos los procesos. Cosas que ya hemos validado en nuestro CV, que tenemos que unir con nuestra historia y nuestro lado humano. Menciona lo que sabes de esta posición laboral. Esto va a ser una conexión psicológica. No solo tú estás al tanto de tus habilidades y logros, pero también las necesidades de la vacante. Hacer esta pregunta es para
seguir con el hilo conductor de tu entrevista, tus capacidades y que realmente estás consciente y segura de la posición laboral en la que aplicas. Acá lo puse en inglés porque es un poco más corto, pero podemos entenderlo bien. I understand that for this position of, nombre de la vacante, that you are hiring, you are looking for someone, skill. No tengas miedo de decir al entrevistador que tú eres una buena candidata. Así aún no te lo preguntan, ¿no? Aquí vamos a encender un poquito como la psicología, ya que hemos validado con una coherencia, con una skill, resultado, coherencia. No hay que tener miedo de validar, si sabemos que somos la candidata potencial, esa respuesta. Recuerda mantener una descripción simple. Hay que ser muy intencional con cada respuesta que damos. Hay que tenerle mucho cuidado a los clichés, ¿no? Los reclutadores están un poco cansaditos de estos clichés. Resultados, números y cualificaciones. Recuerda que tu aplicación laboral es dinámica y constante. Nunca te compares con nadie más y tampoco te desmotives por una mala experiencia. Eso es muy importante porque muchas veces nos empezamos a comparar con la persona que, por ejemplo, tuvo un trabajo remoto antes que nosotras o que realmente estamos y lo vemos resultados. Entonces, no hay que compararnos con nadie más. Lo que hay que tener en cuenta siempre en el trabajo remoto, que obviamente en las entrevistas siempre existen como diferentes retos, ¿no? Porque ya no estamos viendo a las personas como uno a uno, ya no tenemos como tanto tiempo para el chit chat. Entonces hay que tener como muy en cuenta ser súper intencionales, ¿no? Las herramientas que yo utilizo para hoy en día, pues que ya he invertido un poco más como en lo que tengo porque hago videos y demás. Yo utilizo esta camarita. Como vieron, la resolución antes era mejor y la luz se veía como más bonito, la cara a uno se le mira como más presentable, ¿no? Entonces yo utilizo esta Logitech. Algo que me hubiera gustado saber antes, y de hecho un amigo fotógrafo me lo dijo este fin de semana, porque yo le dije, cuando me estás tomando fotos, ¿a dónde veo? Y me dijo, tienes que ver siempre a este lentecito adentro de la cámara. Entonces, han visto que les gusta a ustedes una foto bonita y dicen, ay, mis ojos, ay, mi cara, ¿por qué hice esta cara? Y uno dice, siempre hay que ver al lentecito de la cámara, ¿no? Para ver como que estamos viendo a la persona, hay que ver siempre al botoncito, ¿no? Ese es un tip para que uno no se mire como, ¿qué está haciendo? Error es que a veces las personas ponen como la cámara abajo y están entrevistando y la persona está así como con una pose súper extraña, ¿no? Otra cosa que pueden hacer también es de que pues están para agarrar la laptop o hay como unas cajitas también que venden en IKEA o en cualquier otro lugar que también nos pone un poquito como más a la altura, ¿no? Y también, bueno, estos no valen tanto, pero el halo ayuda muchísimo también para, pues, cuando nos queremos ver un poco como más iluminadas, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que yo les puedo dar. Siempre tengan sus audífonos o sus AirPods, lo que tengan, porque con algunas aplicaciones, creo que es Google Meets, se escucha todo el ruido. Entonces, cuando nos falla la tecnología, es el primer paso que empezamos a freír. Es el primer paso como para realmente irnos por la calle y empezar a hablar cualquier cosa. Ya de por sí estamos como nerviosos, ¿no? Creo que se cambió automáticamente ¿me escuchan? Me sale aquí que se cambió. Ok. Entonces, como me lo quería poner, como que se configuró automáticamente. Entonces, son cositas, pequeños detallitos, porque es que todo lo que decimos, hablamos y comunicamos, al final son señales, ¿no? Lo que nos va a hacer diferente de los demás candidatos y candidatas es realmente tener control de lo que podemos tener control. Y no se tomen las entrevistas como si no fuimos elegidas. A veces hay trabajos que uno dice, wow, es que yo soy la candidata ideal y estamos así como, no, yo soy. Pero a veces sí, hay muchas cosas en las que no podemos tener el control, simplemente porque pues puede ser que eligieron otra persona por área, por zona geográfica, por horarios o por simplemente porque hicieron pues decidieron contratar a alguien que ya estaba trabajando con ellos, ¿no? Nunca exhausten como todas sus posibilidades, ya tienen herramientas, como les he dicho, LinkedIn es un motor de búsqueda, por favor, aunque no utilicen LinkedIn, de verdad es como se puede llegar a sentir como un monstruo porque es tan formal, ¿no? Entonces uno dice, ay no, esto es tan corporativo,
pero nunca le hagan como el feo, ¿no? Se pueden hacer muchos cursos ahí. Aparte, hay gente compartiendo contenido interesante. Únanse a todos los grupos que vean de ofertas laborales remotas o trabajo remoto. Son un poquito menos, bueno, los grupos lo que tienen es de que no son 100% como curados, pero hay muchas maneras de buscar y como empezar a ordenar todo esto de la búsqueda laboral remota. Personalmente, como les digo, LinkedIn, la herramienta de Hunter que les compartí es mágica. De verdad es mágica. Si no han visto esos módulos, por favor véanlos de la semana pasada, porque hunter.io lo que hace es que extrae correos electrónicos y si sabemos que una vacante, por ejemplo, es del área en que estamos aplicando, ¿por qué no conectar con esta persona en LinkedIn? Luego que modifiquemos nuestros keywords y que pongamos nuestra foto bonita y que ahí nos pongamos como más presentables, ¿no? Y enviarle directamente el correo electrónico, hacer diferente la carta. Sé que eres la persona encargada del área, me gustaría por si en alguna manera, no sé, realmente agotar cada uno de nuestros recursos. Tendencias en las aplicaciones laborales remotas. Video. Por eso les puse a ustedes a hacer su pequeño video, porque si, de hecho la semana pasada en el mercado americano TikTok lanzó que uno ya puede aplicar por video. Mercado americano, aún no ha llegado. Pero ¿qué nos dice eso? Que la presencia en video, perder el miedo y tener un mensaje coherente nos va a dar mucha ventaja, ¿no? Entonces, o sea, realmente hay que ver el abanico de opciones que tenemos, en qué momento nos encontramos. Si estamos haciendo una transición, como alguien me mencionaba, hay que hacer bucket list de empresas. Estas empresas están contratando estas áreas que a mí me gusta. A lo mejor no tienen vacante ahorita, pero han contratado de este tipo. Voy a estar pendiente, voy a averiguar los contactos, voy a ver si hay algunas conexiones, etc. Entonces, realmente la búsqueda laboral también implica mucho como estar como con el mensaje correcto en el momento adecuado, con la persona adecuada. Entonces, de verdad, yo las quiero motivar a cada una de ustedes, por favor, que no se rindan en su búsqueda laboral. Es posible. Muchas de mis alumnas han encontrado trabajos remotos en semanas, otras me han escrito como el siguiente mes o me dicen los tercer meses, mira, ya encontré trabajo remoto porque realmente no tenía claridad en lo que estaba haciendo y con tener claridad y propósito es lo que me llevó a esto. Entonces, yo creo que ustedes ya tienen bastante conocimiento ahora, no solo para el trabajo, para la vida, porque comunicarse con personas cuando estamos vendiendo, cuando estamos conociendo a una persona más, conocer un poco la psicología, la intención y el propósito, nos va a ayudar a avanzar en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, chicas, yo me tardé un poquito más, 9 minutos más, pero realmente era para mí importante poder darles este mensaje. Por favor, las chicas, no sé si algunas ejemplos de cliché. Ah, sí, perdón, estoy leyendo ahorita el chat. Ejemplo de cliché puede ser como que los reclutadores con los ojos los van a torcer, pero hasta el cuello. Es como, lo que te digo es que yo soy go-getter, es que de verdad yo soy super master en marketing y soy todas esas cosas como que te estás describiendo un superhéroe que en algún momento se pusieron de moda hace, no sé, hace 7 años. Repetir esos clichés es como, son cosas que no resuenan con tus resultados, sino es como te quieres poner un nombre fancy o algo así y soy superhéroe del marketing, o sea, es como, créame, la gente los dice. Entonces esos son tipos de cliché, ¿no? Como ponerte la vara como muy alta, que tú eres como lo mejor de lo mejor, pero en realidad solo quieren que demuestres que hiciste y que ayudaste a ahorrar a la empresa. Wow, les encanta, porque quieren ahorrar, ¿no? Ayudaste a generar más clientes. Wow, les encanta. Ayudaste a crecer, no sé qué, les encanta. Salvaste dinero. Y créanme que en las cosas del día a día uno no se da cuenta, pero por ejemplo, los que, no sé, llevan manejo de presupuestos, ese presupuesto, pues hay que estirarlo lo más que se puede, ¿no? En las empresas. Entonces hay que bajar un poquito los libros que salvé, que estiré, que todo. Y de verdad, cuando uno empieza a desarmar, hasta dice, wow, yo hice todo esto, sí, lo hiciste, válidate, date el permiso. Y bueno, chicas, yo les pido una disculpa a las chicas que, por favor, yo puse, no sé qué me pasó, que puse un link incorrecto. Entonces, en el grupo, pero a todas les llegó en el calendario. Si alguien entró tarde a la reunión, por favor, quédese, me escribe en el chat y me quedo otro momentito más.